Y yo quiero hoy precisamente que tomemos una decisión. Antes de salir de aquí, quiero invitarte y que te animes a que tomemos esa decisión de seguir a Cristo para siempre y por siempre. Amén. Ve conmigo a Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20. Sabes, hace 8 días nos gozamos en la iglesia del pastor Daniel, una iglesia muy hermosa, una iglesia desde la perspectiva física chica, pero por dentro era una iglesia, o sea, con mucha gente. Y fue una bendición estar ahí con el pastor. Reciban saludos de parte de él. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20, dice la palabra de Dios así. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. ¿Quién recuerda de aquí? ¿Quiénes recuerdan de lo que habló mi esposa hace 8 días? ¿Cómo se llamó el tema? ¿Mandé? No, dos señores. Bueno, a lo mejor eran hermanos, ¿eh? Pero 2 señores. Y yo mientras escuchaba la enseñanza de mi esposa para poder editar y subir a YouTube, hubo una palabra que ella estaba leyendo esta cita bíblica, si la recuerdan, y hizo mucho ruido en mi corazón y hoy quiero leértela. Dice en el verso 21, y entonces Elías se paró frente a ellos. Quiero que notes todo lo que dice, el contexto, la forma en cómo lo está escribiendo. Y Elías se paró frente a ellos. Necesitaba el pueblo una voz con autoridad. Necesitaba el pueblo ser confrontado, porque cuando te paras delante de alguien, es con el propósito de mirarlo a los ojos y decirle lo que tienes que decirle. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero nota lo que les dice. ¿Hasta cuándo seguirán indecisos? Escucha bien. ¿Hasta cuándo seguirán indecisos? Otra versión dice, ¿hasta cuándo? Otra versión dice, bueno, allá mi cuñado dijo claudicadeis, otra dice titubean. ¿Hasta cuándo estarán titubeando? O sea, indecisos. Dice aquí la palabra, verso 21, parte B, titubeando entre 2 opiniones. ¿Hasta cuándo, dice el Señor, estarán indecisos, titubeando entre 2 opiniones? Verso 21. Si el Señor es Dios, síganlo. Fíjate cómo les dice. ¿Elías acaso tenía una duda de que Dios fuera Dios? No. Pero les dice, si el Señor es Dios, ¿por qué no lo siguen? Pero si ustedes afirman que Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Pero noten lo que sucedió. Sin embargo, estoy leyendo la traducción viviente. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Bendito Padre, sé que esta palabra es para cada uno de nosotros aquí presentes, comenzando desde la cabeza, desde mí. Señor, esta palabra debe confrontarnos. Esta palabra debe hacernos darnos cuenta del estilo de vida que estamos llevando, Señor. Hoy en esta mañana, en esta tarde, yo oro, Padre, para que esta palabra se afirme en nuestro corazón. No solamente haga ruido, no solamente nos entretenga, sino nos haga cambiar, nos incomode y nos haga darnos cuenta que hemos estado pecando, que hemos estado fallando y que hemos estado viviendo un estilo de vida del cual tú no estás orgulloso. Oro esta mañana porque nuestro corazón y nuestro espíritu reciba de parte tuya este mensaje que viene del cielo para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hasta cuándo? Diga conmigo. ¿Hasta cuándo seguirán indecisos? Yo le decía a alguien esta semana, tienes que entender que nuestra vida, que tu vida va a cambiar hasta que tú tomes una decisión. Tú decides.
Me parece interesante lo que está haciendo el profeta Elías. El profeta Elías no dudaba de quién era Dios. Tal es así que en el capítulo 17, si te vas a leer al capítulo 17, fue un hombre que se atrevió, no sé si con temor o sin temor, pero se atrevió a pararse un día. Léelo. Se paró un día de repente. Yo me imagino que andaba, es hombre, pero andaba en sus días. Y miró a todo el mundo y dijo: a partir de hoy no lloverá. Se le ocurrió nada más. No dice que Dios le dijo. Ojo aquí, por favor lea la Biblia. En ninguna parte vas a encontrar que Dios vino y le dijo a Elías: profetiza contra la tierra y di que no va a llover en 3 años. Dios no le dijo. El hombre con autoridad, en la confianza de que tenía un Dios que lo respaldaba, simple y sencillamente se paró y dijo: a partir de hoy no va a llover. Y adivine qué sucedió. Dios lo respaldó. ¿Sabe por qué lo respaldó? Porque hay cosas en nuestra vida que de repente no andan bien y Dios está consciente. Dios ve el mundo. ¿Y Dios estaba de acuerdo? No. Tal vez como con Elías, Dios no estaba de acuerdo, pero lo permitió porque está cansado Dios del estilo de vida del humano. Ya no quiere saber cómo el hombre vive. ¿Cuántas veces en tu corazón has sentido que Dios se avergüenza de cómo estás viviendo? Qué increíble que Elías viene y se pone de frente de ellos y les dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se mantendrán titubeando? Escucha bien, entre 2 opiniones. Yo quiero hoy enfocarme no a la idolatría, porque ese fue el tema principal de mi esposa. Yo quiero hoy enfocarme a 2 estilos de vida. Vamos, apunta si estás apuntando, y si no, te animo a que apuntes. El tema del día de hoy, hace 8 días se llamó 2 señores, ¿verdad? Me voy a escuchar muy copión, pero hoy se llama 2 vidas. 2 vidas. Es impresionante darnos cuenta que aún hoy en día, dentro de la iglesia cristiana, seguimos viendo que hay gente que sigue viviendo 2 vidas. La vida cristiana y la vida en el mundo. Seguimos aferrados a seguir viviendo como el mundo vive. Y fíjate cómo, insisto, el profeta Elías les dice: ¿hasta cuándo seguirán indecisos? ¿Hasta cuándo seguirán titubeando en sus opiniones? Y les afirma diciendo: por favor entiendan, si Dios es el Señor, ¿por qué no lo siguen? Ok, pero si Baal es el Señor, entonces síganlo. O sea, les estaba diciendo: lo peor de ustedes no es que si dicen seguir a Baal, no lo siguen. De repente les conviene a lo mejor la Semana Santa, los meses de la Cuaresma, la celebración de tal, la celebración de aquello, y lo hacen. Y de repente les conviene celebrar la Pascua, celebrar la fiesta del Pentecostés, celebrar, me explico, había un pueblo que cuando veía ciertos beneficios por el lado de celebrar a Baal, ¿qué hacía? Celebraba a Baal. Y cuando veía ciertos beneficios de celebrar a Dios, ¿qué hacía? Celebraba a Dios. Estaba en medio, viviendo 2 vidas, 2 opiniones, 2 pensamientos. Y lo impresionante es cómo termina este versículo 21. Sin embargo, la gente se mantenía, voy a añadir yo, aquí dice en absoluto silencio, pero yo voy a decir indiferente. Lo peor que le puede pasar al ser humano, hermano, es no darse cuenta de su error, y que cuando se da cuenta de su error, no pasa nada. ¿Alguna vez has escuchado una fábula llamada El murciélago y la comadreja?
Esta fábula tiene como propósito enseñar a los niños a poder adaptarse a las diferentes circunstancias de la vida. Repito, esta fábula tiene como propósito enseñar a los niños a que se adapten a diferentes circunstancias de la vida. ¿Por qué? Pues déjame contarte la fábula. Resulta que había un murciélago. ¿Alguien identifica cómo son los murciélagos? Y sea honesto, ¿cómo es su cara? ¿Parece un qué? Parece un ratón. Incluso si se les agarra, tienen como que la textura de un ratón. O sea, es algo muy similar al ratón, a un roedor. Y dice la fábula, la historia, que el murciélago cayó de un árbol y cuando cayó, vino una comadreja y se lo iba a comer. Una comadreja que le gustaban las aves. Y entonces en cuanto miró al murciélago con sus alas extendidas, quiso abalanzarse contra él. Y entonces el murciélago dijo: detente, sé que eres una comadreja que te gustan las aves, pero yo no soy un ave, yo soy un ratón. Y lo que hizo fue guardar sus alas. Y entonces la comadreja lo miró y dijo: tienes razón, eres un ratón, yo tengo asco por los ratones. Y se fue. Entonces el murciélago, librado de su primer batalla, comenzó a caminar y iba a emprender el vuelo, cuando de repente volvió a salir otra comadreja que ahora, en vez de gustarle las aves, les gustaba los ratones y quería comérselo. Y entonces el murciélago gritó y le dijo: detente, no soy un ratón, sé que a ti te gustan los ratones, pero yo soy un ave. Y extendió sus alas y comenzó a volar y escapó. Como tal, insisto, la moraleja tiene, la fábula tiene como enseñanza el poder adaptarnos a ciertas circunstancias de nuestra vida. Sin embargo, muchos murciélagos siguen viviendo en la iglesia. No entiendo, pastor. ¿Personas que se adaptan a las circunstancias? No. Personas que viven adaptadas a su estilo de vida en el mundo y en la iglesia. Cuando salen, extienden las alas y son murciélagos y viven en las tinieblas. Pero cuando están en la iglesia, guardan sus alas y parecen un humilde ratón que no hace nada. Es increíble ver que muchos seguimos viviendo así. Aquí vivimos una vida, pero allá afuera decimos de todo. Estamos tan acostumbrados a vivir con el mundo como el murciélago. Estamos tan acostumbrados a vivir con el pecado que para nosotros en ocasiones ya es normal. Pero cuando vamos a la iglesia o el pastor nos visita en la casa, nos transformamos en cristianos, en hermanos puritanos y santos, y nos damos golpes de pecho. Y como ya vino el pastor y ya oró, y yo lloré, y yo me quebranté, se va el pastor y me vuelvo a sentir: soy de Cristo, soy religioso, pero nuestra santidad y nuestra integridad está por los suelos. Fíjate lo que el apóstol Santiago dice en el capítulo 4, verso 4 de su carta. Santiago capítulo 4, verso 4 dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Le repito, dice Santiago, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Mateo 6, verso 24 dice: porque nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o será leal a uno y despreciará al otro. Por favor, quiero que notes lo que hace Santiago. Ahí en el capítulo 4, quiero que te des cuenta las palabras que utilizó. Déjame leerte 5 versiones distintas. La Nueva Biblia Viva dice: oh gente adúltera. La Reina Valera 1960 dice: oh almas adúlteras.
La que acabamos de leer, Nueva Traducción Viviente, dice adúlteros. La Biblia de las Américas dice, oh almas adúlteras. Y la Dios habla hoy, dice gente infiel. ¿Por qué Santiago relaciona el estar viviendo en el mundo y no en Dios al adulterio? ¿Qué es el adulterio? Si tú te pones a investigar en el diccionario qué es el adulterio, te vas a encontrar que el adulterio siempre tiene que ver con el sexo. Dice, adulterio es aquel que está casado, pero toma una decisión de tener sexo con otra persona. Y por más que busqué diferentes definiciones, todas tenían que ver con el sexo. Y yo dije, entonces el adulterio tiene que ver a fuerzas con la carne. O sea, Jesús, claro que vino y dijo, si tú pensaste en aquella mujer y la deseaste en tu mente, ya pecaste. Pero a eso voy, que el adulterio, el amor al mundo, la amistad al mundo, el vivir una vida diferente, una doble vida, es amar aún en nuestra mente eso que está allá afuera. Diga conmigo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos? Santiago dice ahí mismo en su carta, en el capítulo 1, en el verso 5, dice, mis amados hermanos, si ustedes necesitan sabiduría, pídansela a nuestro Dios que es generoso, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla, porque cuando se la pidan, verso 6, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Ojo aquí, fíjate lo que Santiago está diciendo. Mira, hermano, Dios está consciente de que tu estilo de vida, de que todo lo que te está pasando, de repente le preguntas a Dios, ¿por qué, Señor? De repente no te salen las cosas, no funciona algo en tu casa, en tu trabajo, con tus hijos, con tu familia, y dices, ¿por qué, Señor? Y dice aquí el libro de Santiago, ok, si algo no te sale, pídale a Dios sabiduría. Pero ojo aquí, pero cuando se la pidas, asegúrate que tu fe está solamente en Dios, que tu esperanza está solamente en Dios. Y no dudes, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Y entonces es inestable, como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Qué interesante, ¿verdad? Hasta este día nos sentíamos bien seguros en Cristo Jesús, diciendo, pues como voy cada 8 días, como escucho la enseñanza, como me pongo a escuchar alabanzas, todo está bien. Pero dice Santiago, no te equivoques. Tu fe tiene que estar firme en Dios, porque si no estás firme en Dios, entonces tu lealtad está dividida. Y si tu lealtad está dividida, eres una persona inestable, tanto como la ola que arrastra el mar de un lado a otro. Y fíjate, añade Santiago diciendo, verso 7, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Esas personas no deberían esperar nada del Señor, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Por lo tanto, son inestables en todo lo que hacen. Por eso Ezequiel les dice, Elías, ¿hasta cuándo van a estar viviendo en dos pensamientos? O sea, lo peor de todo del pueblo era que ni Baal ni Dios. Y así andamos muchos de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos dar ejemplo a esto? ¿Alguien conoce cuántos apóstoles eran de Jesús? ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? ¿12? ¿12? A ver, menciónenme mínimo 3, a ver.
Pedro, Juan, Santiago, ¿quién más? Andrés, Pablo fue después, hija, pero ahí va. Felipe, ¿quién? ¿Cuántos Judas había? 2. Uno era Iscariote, hijo de Simón, y el otro era San Judas Tadeo, el que celebran cada 28. Ojo aquí, tenía 12 discípulos Jesús. Pregunta, ¿quién eligió a los 12 discípulos? Jesús. Él vino y los eligió, y bien dice Julio, es el Padre el quien puso quienes fueran. Pero, ojo aquí, algo interesante, y quiero que lo leas. Él no venía y decía, Isaac, tú eres mi discípulo. No. Él decía, Isaac, ven y sígueme. ¿Y qué hacían los que ya había confirmado el Padre? ¿Qué hacían? Dejaban sus cosas, así dice la Biblia, dejaban lo que estaban haciendo y le siguieron. ¿Y cuántos le siguieron? 12. Había mucha gente, mucha multitud que siguió a Jesús. Miles y miles y miles, y ahorita vamos a hablar de ellos. Miles y miles de Jesús. Es más, había personas que cuando supieron que Jesús había alimentado a 5,000, escucharon y comenzaron a ir tras él. Y dice la Biblia que Juan capítulo 6, cruzaron el mar y lo buscaron y no lo encontraron, y siguieron y fueron a buscarlo. Había un interés en la gente. Pero solo 12, ¿cuántos? Solo 12 caminaban, dormían, corrían, oraban con Jesús. 12. Vio a Pedro y le dijo, deja lo que estás haciendo y sígueme. Y le siguió. Vio a Juan, vio a Andrés, vio a Felipe, vio a Jacobo y llegó con Judas. Hay una versión en uno de los libros de la Torá, de canónicos, estudios, que dice que a Judas no lo escogió él. Judas vino, lo vio y le dijo, quiero seguirte. Y Jesús, sabiendo quién era él, le dijo, sígueme. Y lo siguió. 12 hombres, que entre ellos había uno que sabíamos que lo iba a traicionar. En ese momento tú y yo no sabíamos. Vamos a suponer que aquí está Pedro, tú Plácido eres Jacobo, tú Mimi eres Juan, Saraí tú eres Andrés, Julio tú eres Judas Tadeo, tú eres Tomás, Abi, Miriam, no sé. Y entre todos nosotros llegó Judas y se sentó. Pero todos los demás, ¿es el hermano Judas? ¿Sí o no? Y lo abrazan y lo cobijan. Y si iban a comer, Judas, te tocan los platos. Y llevaba los platos. Convivía con ellos como si nada. Pero llegando al capítulo 6, después de una enseñanza tremenda, que ahorita de eso se trata el tema del día de hoy. Llegando a los últimos versículos, les dice Jesús, yo los escogí. El Señor me los envió. Yo los elegí, yo los mandé a llamar. Ustedes son mis 12. Pero, verso 70. Entonces Jesús dijo, pero aun cuando yo los elegí a ustedes, los 12, hay entre ustedes uno que es el diablo. Ojo ahí. Yo me puse a buscar todas las versiones de la Biblia, que son como 20 y tantas. Y quise encontrar si alguna decía algo diferente. No, todas dicen es el diablo. Imagínense, hermano, que estamos aquí los pocos que estamos y les digo, pues están aquí 10, pero de estos 10 hay uno que es el diablo. Imagínense. Comienzan a ver si, no, de seguro es este. O sea, luego usted va a hacer la especulación. Este brother nunca viene con corbata. No, este brother
Viste todo rockero. No, este brother se pinta el pelo y hasta trae su piercing. ¿Sí o no? Pero solo Jesús, diga conmigo, solo Jesús sabía quién era. En el verso 71 afirma diciendo, se refería a Judas, el hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Ahora, ¿por qué estoy tocando este tema o a Judas? Porque Judas ejemplifica claramente lo que te estoy diciendo hoy. Un hombre que vivía en dos opiniones. Judas conoció al maestro de maestros, convivió y fue parte de la formación de la primera iglesia de Cristo. Perteneció al liderazgo más poderoso formado en la tierra. Estuvo dentro de los congresos más monumentales y numerosos que Jesús organizó. Vio milagros, vio paralíticos levantarse, vio muertos resucitar, vio multiplicarse finanzas. Fíjate qué tremendo, él estaba a cargo de las finanzas. Cuando vinieron los apóstoles, Jesús les dijo, oye, ¿cuánto hay para esto? No, Jesús, no alcanza. Y aún conociendo Jesús el corazón de Judas, multiplicó lo que había. Judas lo vio. Judas convivió con los mejores apóstoles, el grupo selecto de los 12. Tuvo como maestro, pastor y líder al Hijo de Dios. Caminó con ellos por 3 años. Sin embargo, aun cuando lo siguió, su corazón nunca le perteneció a Jesús. Repito, sin embargo, cuando caminó por 3 años con él, su corazón nunca le perteneció a Jesús. Vivía una doble vida. Escuchaba las enseñanzas de Jesús, yo me lo imagino ahí sentado, todos ahí en el suelo, escuchando a Jesús. Pedro opinando como siempre de metiche, Juan salvándolo, y él solamente escuchaba. Yo me imagino en su corazón y en su mente, me hubiera ido mejor a la fiesta. Mejor me hubiera ido al pueblo. Cuando vino y los confrontó, ¿cuánto hay para poder comprar algo de comer? Yo me imagino a Judas diciendo, ay, por favor, mira, entre los gastos que tengo que comprar papel de baño, porque ya ves que acampamos y pues ¿a dónde voy al baño? Ni modo que me siga limpiando con hojitas, Jesús, entonces tengo que ir por papel higiénico. Y pues agarré 20 pesos. Además, ¿te acuerdas que me mandaste por leña? Yo no me iba a ir caminando, tomé taxi y de ahí agarré. ¿Cómo hay hermanos que les parece poco lo que hacen dentro de la iglesia? Y se ponen a ver aquel y aquel. Esos hermanos que están allí pensando así, perdón, son los Judas. Porque no están en Cristo, siguen allá afuera. Sus ojos están allí, pero sus pies están en la puerta. Iba a decir lo que un día escuché a un pastor decir. Son los primeros que se van de la iglesia sin despedirse del pastor. Ahora, interesante lo que viene. Aquí mismo en el capítulo de Juan, vaya conmigo al libro de Juan. Fíjate lo que sucede. Tal vez encontrarás en toda la Biblia que Jesús tenía por costumbre exhortar a los fariseos constantemente. Pero aquí hace algo diferente Jesús. Aquí no confrontó a los fariseos, aquí confrontó a la gente que venía atrás de él. Quiero irte leyendo poco a poco. Juan capítulo 6, verso 22 dice, y al día siguiente, la multitud que se había quedado a la otra orilla del lago
se dio cuenta que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberia arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Por favor, no pierdas de vista eso. Esto había llegado a todos los rincones. Hubo un hombre llamado Jesús que multiplicó los panes y los peces y dio de comer a más de 5,000 personas. Entonces dice aquí que llegaron a Tiberia esas personas porque habían escuchado que el Señor había bendecido el pan y que la gente había ¿qué? Comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir a buscar a Jesús. Entonces lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, su actitud de ellos era así de: estoy preocupado por ti. ¿Dónde estabas, Jesús? ¿Qué estabas haciendo? Nos interesaba verte, Jesús. Verso 26. Pero noten lo que Jesús hace. No se entretuvo en sus palabrerías, sino inmediatamente los confrontó diciendo, Jesús les contestó diciendo: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. Siendo honestos, todos hemos venido a Dios porque hemos tenido una necesidad. Recuerdo que el pastor Daniel, precisamente hace 8 días que daba su estudio, él decía: todos tenemos una necesidad y por eso estamos aquí. Y eso es cierto, vamos a la iglesia porque tenemos una necesidad. Algo emocional. De repente, ¿sabe qué, pastor? Es que yo fui a la iglesia porque yo ya no me sentía bien en mi corazón con Dios. Yo fui a la iglesia porque mi matrimonio se estaba destruyendo. Yo fui a la iglesia porque andaba batallando con el alcohol y las drogas. Yo fui a la iglesia porque mi vida no tenía sentido. Teníamos una necesidad y la mayoría era almática, otros económica. Fui a la iglesia porque no tenía trabajo. Fui a la iglesia porque estaba perdiendo mi casa. Fui a la iglesia porque me habían robado mi carro. Venimos a Cristo por una necesidad. Creemos que cuando es suplida esa necesidad, el cristianismo funcionó y punto. No, hermano. Nuestra mayor necesidad, la gente ha olvidado que nuestra principal necesidad no es lo material, no es lo físico, no es lo almático, es Dios. ¿Y cómo te das cuenta que esa gente está por la necesidad física, almática o emocional? Porque cuando Dios les suple algo, se va. Les hablas por teléfono y ya no contestan el WhatsApp. Les dices: hermano, próximo domingo te espero. Mira, increíble que un familiar se te enferma y dejas hasta de trabajar los domingos. Increíble que hay una fiesta y no importa que sea en domingo y llegues cansado del trabajo el sábado, pero te vas a la fiesta. Pero si se trata de la iglesia, Dios debe entenderme. Por eso Jesús les dice: no nos engañen, no se engañen. Están aquí porque les di de comer. No porque realmente hayan entendido las señales milagrosas. Vamos a la iglesia porque no vemos a Dios, sino vemos que Dios nos da. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo y nos enseña en el libro de Filipenses capítulo 2, verso 21. Si tú lees el capítulo 2 completo, él está explicando por qué piensa mandar a Timoteo a la ciudad de Filipos. Pues él tiene la confianza plena de que es el hombre idóneo y que no va a buscar, escucha, que Timoteo no va a buscar hacer lo suyo. Y así lo dice textual, verso 20. Él no buscará hacer lo suyo.
Yo sé quién es Timoteo. Y yo sé que cuando lo mande a Filipos, él no buscará su propio bienestar. Yo sé que cuando lo mande a Filipos, si tiene que ir a la cárcel, irá a la cárcel. Y verso 21 dice, porque todos los que buscan sus propios intereses, porque todos los que buscan sus propios intereses no son de Cristo. Es que no está mal venir a la iglesia porque tengo una necesidad, no está mal. Pero venir a la iglesia y quedarte en la iglesia solamente por la necesidad física, moral o emocional, ese es el error. Algunos aquí ya han mencionado diciendo, hey, yo ya no quiero faltar a la iglesia. Ya me di cuenta que por más que pase esto, aquello, allá, es Cristo lo que yo necesito. ¿Estás aquí? Verso 27 dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, dice Jesús. Ustedes han venido porque les doy de comer, pero por favor no se preocupen tanto por esas cosas, porque la comida se echa a perder. Pongan su energía, su mente en buscar la vida eterna. Tu mayor necesidad no es lo que tienes o no tienes ahorita físicamente, sino lo que no vas a tener en la eternidad. ¿Estás aquí? Verso 28. Dicen ellos, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Fíjate los desfachatados. O sea, ya los confrontó, ya les dijo. Dice, no, Jesús, tú estás equivocado. Tú estás en un error. Sí queremos hacer las obras de Dios. Y todavía les dice, ¿pero qué debemos hacer? Y Jesús les dice, la única obra que Dios quiere que hagan ustedes es que crean en quien les ha enviado. Crean en mí. Es lo único que tienen que hacer. Y fíjate la respuesta de ellos. Verso 30. Por favor, acompáñame. Verso 30. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer, Jesús? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen que Moisés les dio de comer pan. El número 1 fue, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. Este número 2, si estás apuntando, ponle ahí, que muchos quieren vivir en Cristo, pero a su manera. Fíjate, les dicen ellos, sí, queremos hacer la obra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, sé que he pecado, sé que he fallado y que pues se me antoja una chela y pues, me tomo una, pero ya cuando me doy cuenta ya me tomé 10. Sí, sé que he pecado. De repente veo una chica y no sé cómo hacerme para detener y la sigo. Sé que he pecado porque cuando tengo que decir la verdad oculto lo que es la verdad. Sé que he pecado porque cuando tengo que consultar a Dios mejor voy y consulto a ver qué dice mi horóscopo. ¿Qué tengo que hacer? Fíjate, y Dios viene y te dice, tienes que hacer esto. Pero nos aferramos y decimos, no, espérate. Sí, nosotros queremos hacer la obra de Dios. Pero si quieres que la hagamos como dices tú que la hagamos, muéstranos una señal milagrosa. O sea, esa es mi manera, ellos quieren. Hermano, usted va a crecer si se bautiza. Ah, sí, pero es que ahorita no tengo. Y se fueron a la playa. Así pasa, así sucede. Hermano, es que usted va a crecer si usted asiste al discipulado. Sí, pastor, pero es que yo llego a las 11 de la noche. Y de repente el otro día te lo encuentras 7 de la noche. ¿Qué onda? ¿Qué haces, brother? Ah, es que me van a hacer una comidita, pastor. Y ¿no que llegabas a las 11? Yuhu.
Es increíble que aun cuando nosotros somos los que necesitamos cambiar, condicionemos a Dios a hacer las cosas como nosotros queremos. No, es que tú no sabes, ¿verdad? Pedro le dice a Jesús, es que tú no sabes, ya pescamos de la noche. Así andamos. Hermano, si quiere prosperar tiene que hacer esto. No, pastor, usted no sabe. Yo sé cómo vender. Yo sé cómo comprar. Y así como usted dice, no es. Estamos en una clase con pastores, donde yo sé que esto a lo mejor lo entiendes, pero no te lo habían enseñado. Usted sabe que sus 100 pesos de hoy 2022, no valdrá 100 pesos en el 2023. Si tú te quedas con, escuche bien, ponga atención, si tú te quedas con 100 pesos, vamos a aumentar la cantidad, 1,000 pesos. Decides como aquel siervo, dices, no, tengo miedo de invertir, mejor los ahorro y dentro de un año, ahí voy a tener 1,000 pesos. ¿Verdad? Ahí lo guardas, debajo del colchón, y dentro de un año, vuelves a sacar esos 1,000 pesos. Pregunta, ¿por qué no valen otra vez 1,000 pesos? ¿Por qué qué? Pero hay otra palabra para devaluar, no es devaluación. Un ejemplo, hace un año, el kilo de tortillas, ¿cuánto costaba? 14, 12, ¿no? ¿Y ahorita cuánto vale? 18, 20, ¿ves? Esos 1,000 que valían hace un año 1,000 pesos, ahora valen 900 y cacho, por la inflación. ¿Te das cuenta? Y el hermanito bien confiado sale con sus 1,000 pesos a comprarse la pantalla que costaba hace un año 1,000 y adivine qué, cuesta 1,500. Pero es que costaba 1,000. Y yo los guardé esos 1,000. ¿Ves? ¿Quieres hacer las cosas a qué? A tu manera. Es que ya no es así, brother. Dice el libro de Gálatas, capítulo 2, el apóstol Pablo, enseñando acerca del estilo de vida que deben seguir los hermanos en la ciudad de Galacia. Y dice, más bien, dice en el verso 17, dice, pero supongamos, capítulo 2, verso 17, que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no, dice la palabra. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Oíste? Porque si las cosas que destruí, ¿qué destruiste? El pecado, la inmoralidad, el adulterio, la fornicación, el alcoholismo, el fumar cigarro, el mentir, la idolatría, las destruí, pero las vuelvo a edificar, ¿me hago qué? Transgresor. Verso 19. Porque yo por la ley, soy muerto por la ley a fin de vivir para Dios. ¿Para quién vives? Para Dios. Él te destruyó todo. Fíjese aquí lo interesante, lo voy a poner en este contexto para que me entienda. De repente usted tenía un feliz matrimonio y comenzó a trabajar en algún lugar X y el hombre conoció a una chica. Y esa chica comenzó a hablarle. Él actuaba como si nada, la saludaba normal, pero comenzó a decirle, oye, qué bien te ves. Y el hombre así de, caray. No, te ves muy bien. Y ya, ese te ves muy bien ya comenzó a cambiar y comienza a tomarlo del hombro. Y él como comienza a sentirse, le interesco. ¿Ah? Le intereso, gracias. Y entonces, poco a poco, eso va cambiando y se da cuenta que se está involucrando en otro tipo de relación el hombre. Y va a Dios, escuche, ponga atención, y va a Dios y comienza a orar dándose cuenta que está fallando. Le dice, Dios, quítamela de encima. Espero que seamos así los hombres, por favor.
Quítamela de encima, Señor. Yo no quiero fallar, yo no quiero caer, yo no quiero pecar. Y Dios hace algo. Lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. Y Dios hace algo y esa persona se va, la corren X. Y tú dentro de ti, oh, por fin. Pero un día vas en el metro y estás ahí revisando el celular y sale el WhatsApp de ella. Y te quedas así pensando, ¿y si le escribo? Y le escribes. Eso es lo que dice Pablo. Dios ya lo destruyó y tú lo vuelves a edificar. Dios lo destruyó porque sabía que te ibas a distraer y que te ibas a desenfocar de la relación con Dios. Y dice el apóstol Pablo, ¿por qué? Por la ley somos muertos. O sea, Él ya lo mató, pero para que vivamos en Dios. Porque con Cristo, verso 20, juntamente crucificados y ya no viviendo nosotros, mas ahora Cristo viviendo en nosotros. Eso es lo que está diciendo. Te destruyo aquello que te estorbaba para que ya no vivas tú, sino ahora Cristo viva en ti. Ah, no, pero el hermanito le gusta hacer las cosas a su modo. Y espérese, le dice usted al pastor, se entera el pastor y le dice, pero hermano, ¿por qué le escribió? Es que le estaba hablando de Cristo. Así nos justificamos, créame. Me he encontrado hermanos, créame. Oye, ¿por qué no viniste a la iglesia? Ah, es que invité. ¿Se acuerda la persona que le platiqué? Sí, hijo, la que te dije que dejara. Sí, pero ya le estoy hablando de Dios, pastor. Cualquier parecido. 3. Dice ahí en el verso 32, estamos leyendo el libro de Juan, capítulo 6. Y ahí en el verso 32 dice: y Jesús entonces, después de que ellos le hacen entender que no quieren hacer las cosas a la manera de Jesús, les dice Jesús, verso 32, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. A ver, déjate aclaro algo, hermano. ¿Tú qué dices? Y justificas el venir a mí a querer comer pan y no hacer la voluntad de Dios, porque Moisés les dio pan. Yo quiero decirte hoy que no fue Moisés, fue Dios. Ah, qué tremendo. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. O sea, ¿quién? Jesús. Verso 34. Y vuelven a replicar, Señor, le dijeron, danos ese pan. ¿Ven cómo si estaban por el pan? No, yo vengo porque, ay, se siente bien hermoso aquí. No, querían el pan. Verso 35. Y mira cómo los confronta Jesús. Yo soy ese pan. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que lo han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás lo rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni uno solo de todos los que Él me dio, sino que resuciten al día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo, crean en Él, tengan vida eterna y yo lo resucitaré en la vida final. Escucha lo que dice a continuación, verso 21. Entonces ellos comenzaron a murmurar. O sea, ¿ves? Cuando tú vives una doble vida y cuando tus ojos están puestos en el mundo, tu cuerpo está ahí en la iglesia, pero tus ojos siguen pensando en la otra chava, en el otro chico. Están pensando en que me quiero echar una chela. Están pensando en que quiero vivir a mi manera. Quiero irme a la fiesta. El pastor dice que el próximo domingo va a haber esto, pero yo ya estoy pensando en que me invitaron allá a Guadalajara. Y Jesús les dice, no. El pan que necesitan no es el que ven físicamente. El pan que necesitan es el que no ven, el que desciende del cielo, o sea, yo. Pero como vivimos en dos mundos,
queremos seguir justificando nuestra manera religiosa o espiritual de vivir. No, yo estoy bien. Hermano, es que yo estoy bien. Créame, vengo con hermanos, les das un consejo y a rato te enteras que, es que el pastor está. El pueblo seguía queriéndose justificar que tenían derecho de pedir pan. Aún así, con amor, Jesús, toda esta parte en el verso del verso 34 para adelante, Él con amor vuelve a decirles, a ver, entiendan, no pongan sus ojos en lo que está físicamente, sino pongan sus ojos en Dios. Y comenzó a predicarles y a decirles, hablan de ese pan, ok, les voy a predicar. Y comenzó a enseñarles, pero ellos seguían queriendo hacer su vida y comenzaron a murmurar. Dijeron, no, tú estás loco, Jesús. Continúo, verso 41. Entonces la gente comenzó a murmurar y estaba en desacuerdo con él, porque había dicho, yo soy el pan que desciende del cielo. Y ellos decían entre sí, ¿acaso no es este Jesús, hijo de José? Bien, cuando vives dos vidas, lo espiritual para ti no es espiritual. O sea, él estaba diciendo que era el Hijo de Dios. ¿Se los dijo claramente, sí o no? ¿Y qué vieron ellos? Es cierto, este es el hijo del vecino. Conozco a su papá, hace mesas. ¿Por qué viene a decir que es hijo de Dios? Si lo vi cuando aprendió y hasta se dio el martillazo. ¿Cuál Dios? Así actuamos. Así vivimos. Cuando estamos en medio de ¿qué? De dos mundos. Ellos decían, ¿acaso no es Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. Y ahora, ¿cómo puede decir que él descendió del cielo? ¿Ves? Verso 43. Y Jesús les dice, dejen de quejarse por lo que les dije, pues nadie puede venir a mí a menos que mi Padre los traiga. El que me envió, y yo resucitaré al día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenderán de Él, vienen a mí. No es el que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Les digo la verdad, todo el que cree en mí, tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron pan llamado maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma del pan del cielo nunca morirá. Yo soy ese pan, el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para el mundo, para que viva, es mi carne. Y fíjate lo que dicen otra vez, volviendo a pensar en la carne y no en el espíritu. Verso 52. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir, diciendo, ¿cómo puede este hombre decirnos, coman de mi carne? Y así hay hermanos, predicas y predicas y predicas, y lo único que entendieron fueron lo que escucharon, nunca lo espiritual. Más que dijo el pastor que blanco, que negro, y dijo el pastor que le dijera a mi esposa, y fui. Verso 53. Pero Jesús, fíjate, con amor vuelve a predicarles. Volvió a decirles, les digo la verdad, a menos que no coman de la carne del Hijo del Hombre y beban de su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré el día final. ¿Cuántas veces? Quiero que me digas más o menos, si te das una idea, ¿cuántas veces les dijo ahí en el capítulo 6 que él iba a resucitarlos en el día final? Mínimo fueron 10 veces. Les dijo y les dijo y les dijo, este es el propósito, este es el propósito, este es el propósito. ¿Y qué pasó con la gente? Vamos al verso 59. Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en la sinagoga. Pero muchos de sus discípulos, verso 60, dijeron, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Entonces Jesús, consciente de que sus discípulos se quejaban, así les dijo,
¿Acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son del Espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que creían y quiénes lo traicionarían. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a menos que mi Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron y lo abandonaron. Fíjate, comenzamos la enseñanza diciendo que eran 12. ¿Cuántos discípulos había? Había más. ¿Pero por qué los seguían? Por interés. Y cuando Jesús los confrontó y los puso tras la pared, más bien frente a la pared, diciendo, mira lo que realmente eres, tú estás queriendo hacer esfuerzos humanos y esto no se trata de esfuerzo humano. ¿Qué hicieron? Ahí nos vemos. Y se fueron. Cuando tú vives una doble vida, cuando tú estás en medio de estar viviendo en dos vidas distintas, cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando se te exige, de repente alguien viene y te dice, hermano, quiero invitarlo a que sirva aquí, tú bien gustoso, sí, gloria a Dios, y a la semana te enfermas. Y a los 15 días, tu hijo, tu hija, tu matrimonio se está destruyendo. Y entonces los hermanitos vienen llorando, es que Señor, es que, hermano, va a servir, es que ya no puedo. Y se van. Pero diga conmigo, pero yo me voy a aferrar. Porque no vine por lo material, vine por Cristo. Lo vuelvo a repetir, pero yo me voy a aferrar. Porque no vine por lo material, vine por lo eterno. No es que vengamos para recibir, venimos para dar. Porque el día que recibamos, vamos a estar ahí arriba. Dígale al que está a su lado, tu recompensa no está aquí, está ahí arriba. Y fíjate bien, termino con esto. Verso 6, entonces muchos de ellos, 66, a partir de ese momento lo abandonaron. Verso 67. Entonces Jesús miró a quiénes, a los 12. A ver. Entonces, ¿como cuántos eran? No sé, unos 120 vamos a ponerle. Y se fueron, ¿ok? Pero se quedaron 12. Y mirando a los 12, les preguntó, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Se quieren ir? Fíjate bien. O sea, Jesús tenía toda una autoridad tremenda. Y dijo, ok, ya se me fueron 120. Y regresó a los 12 y dijo, a ver, está la puerta abierta, ¿se quieren ir? Lo tremendo es, por eso termina el capítulo 6 con el verso 70 que hace un momento te leí, que los 12 se quedaron. Se fueron 120 que estaban indecisos con dos pensamientos, pero se quedó la mente maestra. ¿Te acuerdas de quién hablamos? De Judas. Y así hay mucha gente. Yo lo único que hoy te quiero decir es, dice el libro de Corintios, ustedes, iglesia, capítulo 10, verso 21, si lo quieres apuntar. Ustedes, amados, no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden seguir participando de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Porque o provocaremos a celos al Señor o somos acaso más fuertes que Él. Termina Pablo diciendo, iglesia, todo te es lícito. Todo lo puedes hacer, iglesia. Pero sé sabio, no todo te conviene. Todo te es lícito. Añade esta versión, pero no todo te edifica, no todo te es de provecho. ¿Hasta cuándo? Dice Elías, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Quiero invitarte a que cierres tus ojos y pídele a Dios en esta
tarde, dile conmigo al Señor: muéstrame aquello que está mal en mi vida. Mira, hasta el día de hoy habías escuchado de Dios de una forma y creías que las cosas que hacías estaban bien. Es que hacer lo bueno agrada a Dios. Es que hacer aquello le agrada a Dios. Porque consideras en tu mente y en tu pensamiento lo mismo que el pueblo. Esto está bien. Pero hoy te digo de parte de Dios, no es hacer lo bueno a los ojos del mundo, sino hacer lo que agrada a Dios a los ojos de Dios. Porque lo que no ve el mundo, porque lo que no ve la gente a tu alrededor, tus pensamientos, tu estilo de vida, tus costumbres, tu rutina, eso que no ve el mundo, eso lo está viendo Dios. Pregúntate, allí con tus ojos cerrados, pregúntate: ¿te estoy agradando? Si te importa, en este momento quiero invitarte a que le digas a Dios: ¿te estoy agradando? Mis pensamientos, mi vida, ¿te está agradando, Señor? Porque si no lo estoy haciendo, quiero dejar de vivir yo. Deja que Cristo viva en ti. Señor, yo sé que tu Espíritu Santo está hablando a su corazón esta mañana. Hemos estado acostumbrados al pecado, a la rutina. Vivimos cada día como si fuera algo normal, sin darnos cuenta que seguimos mintiendo, que seguimos ocultando, que seguimos enojándonos, que seguimos gritando, que seguimos malpensando, que seguimos idolatrando, que seguimos engañando, que seguimos siendo egoístas. Perdónanos. Yo te pido perdón en esta tarde, Señor, porque mi vida no te agrada, Señor. Yo lo sé, pero hoy te pido que tengas misericordia. Haz lo que tenga que ser necesario. Como el apóstol Pablo decía: destruye lo que tenga que ser destruido y enséñame a no volver a edificar sobre esto. Enséñame a edificar en tu Hijo, Cristo Jesús. Enséñame a tener parte de Él, a hacerlo en mí por encima de mis pensamientos, a hacerlo parte de mi vida por encima de mis decisiones, de mis gustos, de mis deseos. Quiero que Cristo viva en mí. Quiero que Cristo viva en mí. Señor, gracias, porque tú no nos dejas, no nos abandonas. Tu palabra nos conforta y nos fortalece este día. En el nombre de Jesús, Señor.